Ok, nivel 2 de dificultad. El nivel 2 de dificultad vamos a hacer ya de gráficos. Y este es un gráfico súper común en la parte hidrostática, en donde se tiene un tubo en U, ¿verdad? Y hay dos líquidos y te pregunta ciertas cosas sobre el problema. El enunciado de este problema dice así. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace este tipo de ejercicios que tienen líquidos en un tubo en U? Es súper sencillo, es súper sencillo. Lo único que tenés que buscar son dos puntos de un mismo líquido que estén al mismo nivel. No te asustes con eso, no es complicado. Busca dos puntos en donde esté el mismo líquido al mismo nivel. Y encima, la mayoría de las veces en los problemas te inducen luego a elegir el punto. Te hacen una rayita acá. Entonces, si te das cuenta, en esta posición de este punto de acá y de este punto de acá, todavía hay agua. En este punto hay agua y en este punto hay agua. Por encima de este punto ya hay aceite, pero en este punto donde yo marqué hay agua todavía. Entonces, ¿qué tenés que decir o qué tenés que saber? Nosotros vimos en la teoría de hidrostática que dos puntos de un mismo líquido que están a un mismo nivel, sin falta soportan la misma presión. Entonces, ¿qué yo voy a decir? La presión que hay acá tiene que ser igual a la presión que hay ahí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ponerle a este que se llama A y a este que se llama B. Entonces presión en A tiene que ser igual a presión en B. ¿Sí? Y ya está. Presión en ¿a qué va a ser igual? La presión en A va a ser igual a la densidad del líquido por gravedad por altura. Y en este es la misma cosa, densidad del líquido 2 por gravedad por altura 2. Ok, ¿qué líquido hay de este lado en A? Si te fijas, hay agua. Entonces, la densidad del agua es 1000. La gravedad siempre es 9,8. La altura. ¿Cuánta altura de líquido hay por encima de este punto A? Y por encima de este punto A hay 19 centímetros. Eso pasado a metros va a ser 0,19. ¿Sí? Nosotros queremos la densidad del aceite. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Densidad del aceite, vamos a dejarle así nomás. Por gravedad es 9,8, por altura 2. ¿Y cuánto aceite hay por encima de este punto? Este punto tiene 24 centímetros de altura. Entonces, eso va a ser 0,24. Si te fijas, 9,8 se va con 9,8 y me queda que la densidad del líquido 2 o la densidad del aceite va a ser la división. ¿Qué queda? Queda así, 791,66 kilogramos sobre metro cúbico. Así de sencillo. Vamos a hacer otro más para que entiendas mejor. Ok, el siguiente ejercicio que vamos a plantear, su enunciado dice así. Ok, en este ejercicio fíjate que es medio parecido al anterior, solamente que ahora hay más líquidos. Pero no te preocupes, se resuelve de la misma forma. Siempre que vos tengas varios líquidos en un tubo en U, lo único que tenés que buscar es dos puntos de un mismo líquido que estén a la misma altura o al mismo nivel, ¿sí? Y encima el problema te ayuda luego a elegir porque siempre pone una especie de lineecitas, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el punto que voy a analizar para plantear el tema del ejercicio pasado? Y seguro que va a ser este punto de acá, que lo voy a llamar A, y este punto de acá, que lo voy a llamar B. Si te das cuenta, sigue en la línea negra este punto A, y obviamente sigue en esta línea negra el punto B, porque todo esto es el líquido negro, ¿sí? Los líquidos son mercurio, agua y aceite. Entonces, ¿qué tenés que saber? Dos puntos que están al mismo nivel de un mismo líquido tienen que tener la misma presión. Entonces vos decís, ¿este punto y este punto están al mismo nivel? Sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Ambos tienen que tener presiones iguales. Entonces voy a decir, presión en A tiene que ser igual a presión en B. Y ya está, ya salió. Ahora, ¿qué presión hay en B? Bueno, yo sé que presión en B es densidad del mercurio por gravedad por altura, ¿sí? La densidad del mercurio nosotros dijimos que tenemos que saber de memoria. Es 13,6.
La gravedad en el sistema CGS, porque estoy trabajando ahora mismo en el CGS, es 980. Y la altura, obviamente, eso es lo que queremos hallar. Ahora, fíjate acá. En este caso de esta rama de acá, pasa algo especial, porque no hay solamente un líquido, hay dos líquidos. Y si hay dos líquidos, estos dos líquidos generan presiones por separado. Entonces, en esta rama de la izquierda, va a haber la presión que genera el agua y la presión que genera el aceite. Entonces va a ser presión que genera el agua, que es toda esta columna, más la presión que genera el aceite también. ¿Sí? Y bueno, y empezamos a desarrollar. Presión que genera el agua. Presión que genera el agua va a ser densidad del agua, que es 1, por gravedad, que es 980, por altura. ¿Y cuánta altura tiene la columna de agua? 7,2 centímetros. Más presión que genera el aceite, y acá te da la densidad del aceite, 0,8. Por gravedad, que es 980, por la altura del líquido, que es 8. ¿Sí? Y bueno, metes esto en tu calculadora y ves cuánto sale y después este pasa a dividir. Esto va a quedar así. ¿Ok? Queda entonces 13.328 esta suma de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a dividir esta expresión de acá. Y la altura entonces va a quedar, 1 centímetro. ¿Sí? ¿Por qué digo centímetro? Porque estuvimos trabajando en el CGS. Ahora, fíjense en algo. ¿Por qué creen que la altura del mercurio es tan pequeña? Y estos son 7,2 centímetros y 8 centímetros luego. La altura del mercurio es tan pequeña porque el mercurio es muy denso. Hablando mal es como si fuera que es muy pesado. Entonces, poquita cantidad de mercurio equilibra estos líquidos que son más livianos. ¿Sí? Por eso salió tan chiquito la altura del mercurio. Ok, ya está.